que votar a Macri? Bueno, es lo que ha resuelto nuestro partido, sí. Realmente no lo veo votando a Macri, ¿no? Nosotros participamos en el Frente Cambiemos, que es lo que hizo nuestro partido. Sí. Dame 5 ejemplos del claro manejo que está haciendo Corral de estas asociaciones. Una de ellas se llama Santa Fe Nuestro Futuro. Sí. Ahí nos encontramos con Susana Guadalupe López, esposa de un ex funcionario de la municipalidad. Y es ella quien empieza a manejar varios millones de pesos. Por eso ameritó que se cite al Tribunal de Cuentas a dar explicaciones. Todavía no hemos tenido respuestas. El otro ejemplo, Cambiar por la Gente se llama, que recibió varios millones también. En este caso, Mauro Hernán Villalba, Sandra Patricia Galay y el tercero de esa asociación, Mario Antonio Villalba, se domicilian en el mismo lugar. O sea, los 3 tipos están domiciliados en la misma casa. Claro, es decir, una asociación en la cual presidente, tesorero y secretario, evidentemente tienen un bien en común, digo. Uno imagina que en las asociaciones debiera haber mayores controles. Los funcionarios no vienen a dar explicaciones. No hay ningún problema de la información al Consejo. Siempre decimos que nuestros funcionarios están dispuestos a dar toda la información. El intendente no contesta los pedidos de informes. Incluso personalmente para evacuar las dudas que hubiera. Los concejales que representan al intendente no acompañan estas situaciones. Y nos encontramos con otra asociación en donde también sus integrantes viven en la misma casa. Y nos encontramos con una tercera en la que los integrantes de estas 5 asociaciones que nosotros estamos contando viven todos en el mismo domicilio. Muy orgulloso de toda la tarea que realizan las cooperativas. Funcionan además todos los mecanismos de control en el municipio de Santa Fe, el Tribunal de Cuentas. Digamos, todos los gastos del municipio tienen que salir del Tribunal de Cuentas. Anteriormente, ¿no eran auditados por el Tribunal de Cuentas? Bueno, eso es lo que nosotros queremos que el Tribunal de Cuentas nos conteste. Después nos encontramos con Jehová Jiré, se llama la asociación. Sí. González Ana María. Esta es la titular que exactamente el 17 de julio, es decir, antes de las elecciones, esta asociación Jehová Jiré recibió 280.000 pesos, además de 3 millones. Y este es el sistema de consultas penales unificadas. Sale González Ana María y dice que está imputada por amenazas, por violación de domicilio, defraudación, hurto. Bueno, hay varias causas. Ella vive con Juan Carlos Viña, que es alias el Gitano. Asociación civil que se llama Jehová Jiré. ¿Es una institución religiosa esta? No, es una institución. ¿Una ONG? Una ONG. ¿Y qué significa ese nombre? Dios proveerá. Dios proveerá. Es un personaje central porque es un reconocido puntero de la municipalidad. Y hace algunos años un pibe vino a FM Sol. ¿Qué dijo? Que el Gitano y Ana María González apretaba a la gente. El Gitano te mandó a callar, te mandó a matar. Sí, eso es verdad, me mandó a matar, pero gracias a Dios no pudo. Al otro día que denunció esto en FM Sol, recibió 6 balazos. ¿Qué vas recordando de ese día? Y cuando él me había dicho esto va de parte del Gitano. Agua de vida saludable para ti. Él es el lirio. Él es el lirio del valle. Dispara y el primer disparo me pega en el codo. Y una bala quedó en el tendón. Y otro me entra en la nalga izquierda y me sale en la derecha. Juan Carlos Viña, como verás, tiene una denuncia incluso por violencia de género, porque lo tiene contra su propia compañera, tiene causas por usurpación. Lo que pasa es que hay mucha impunidad y como están todos con Corral, por supuesto que van a tapar todo y nadie va a salir a decir la verdad. Nosotros somos unos pobres giles, le dijimos la verdad y te mandan a matar. Gobernar es producir resultados, es planificar, es cuidar a los que menos tienen. Ese hombre, con esas causas penales, con ese sistema de manejo de millones, al mismo que le dieron 280.000 pesos un mes antes de las elecciones, es empleado planta permanente de la municipalidad, en un concurso que no conoce absolutamente nadie.
preocupante realmente lo que revela este informe, ¿no? Hablamos a veces de la opacidad en el sector estatal, la opacidad a la hora de tener un presupuesto que hay que ejecutar y después, claro, cuando hay que hacerlo, obviamente se pierde la dimensión, se pierde de alguna manera el rastro que tiene que todo presupuesto de carácter público tiene que dejar. ¿Para qué? Para poder ser analizado, para poder ser fiscalizado. Bueno, esto claramente en este caso, tal cual lo revela el informe de ADN Periodismo Federal, bueno, por supuesto que no está dado. Nosotros estamos en línea telefónica justamente con el conductor de ADN Periodismo Federal, nuestro colega y amigo Tomás Méndez. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes decir de este excelente informe? La verdad que lo que hace referencia es a vínculos que tiene la Intendencia de Santa Fe con personas que uno vaya a saber bien cuáles son las actividades que llevan adelante. En realidad, José Corral es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Hay que darle esa magnitud, no solamente de intendente, sino es uno de los principales referentes, el principal referente de la Unión Cívica Radical, es el presidente del Comité Nacional y quien hizo el acuerdo con Cambiemos. Digo, hoy está dentro del espacio y obviamente que están avanzando fuertemente en Santa Fe. Lo que habían dicho en algún momento, él había dicho que las épocas anteriores estaban tañidas de corrupción y que era una borrachera de corrupción y que se compraba a los militantes. Bueno, básicamente lo que hace Corral, en este caso solamente en particular, es destinar más de 360 millones de pesos durante toda su gestión a la compra de militantes, a gente que está obviamente con antecedentes penales, y no solamente eso, ha violado la propia ordenanza que él generó para darle la plata a esa gente en varias oportunidades. Primero, no pueden tener prontuarios, varios de los integrantes de esas asociaciones tienen prontuarios, y segundo, no pueden ser empleados municipales, y muchos de ellos son empleados municipales. Se ha manejado discrecionalmente el presupuesto, se dio mucha plata, se inyectó mucha plata antes de las PASO, y esas asociaciones que debían limpiar la vía pública en Santa Fe se dedicaron a pintar las paredes con el nombre de José Corral y todos sus candidatos. Tomás, entonces, un poco por lo que vos estás señalando, se desprende que ese dinero, que, a ver, si uno toma las cifras que vos estás señalando, estamos hablando de más de 10, 12 millones de dólares, es una cifra realmente enorme. En general se utilizan, o al menos en el presupuesto figuran que es para una determinada necesidad, un determinado menester. En este caso se giran a determinado tipo de asociaciones, organizaciones sociales, pero al mismo tiempo van a cumplir otro objetivo. Cumplen absolutamente otro objetivo, están todos vinculados al partido de José Corral y lo que hacen, lo demostramos nosotros en ADN, es mostrar la foto y cómo ellos demostraban su trabajo para Corral pintando paredes para los candidatos. O sea, en la mayoría de los casos son punteros radicales y en algunos casos particulares, por ejemplo el caso de Gudiño, hasta le compraron una casa con esos recursos. Nunca se rindieron esos recursos en el Consejo Deliberante, de hecho los concejales están reclamando de la oposición no tener acceso justamente a esa información, con lo cual no hay ninguna custodia de los recursos públicos, por lo menos los que manejan estas asociaciones, que repito, antes de las elecciones recibieron, 15 días antes de las elecciones recibieron un presupuesto, un refuerzo de presupuesto, digamos, ¿no? Claro, Tomás, estamos viendo en pantalla ahora, lo vamos a ver seguramente, esto, que es el comunicado de la UCR con respecto a lo que vos estabas mencionando, ¿no? Basta de tomar atajos para volver a estar cerca del poder, unidos por el espanto. El PRO optó por estar junto a lo peor de la política de los 90. No podemos compartir estrategias con Del CEL que representan la ausencia del Estado, las privatizaciones, la exclusión, ¿no? Esto es lo que manifestaba a través de un comunicado la UCR. Sí, José Corral básicamente, lo mismo que dijo después de otro gobierno, lo había dicho del PRO y decía el por qué no iba a ir detrás de Cambiemos o con Mauricio Macri. Bueno, José Corral ha quedado sumamente expuesto, que tiene las prácticas que él critica y mucho más complicadas porque no hay ninguna rendición de cuentas, sí. Y además con socios que están con prontuarios, etcétera, etcétera. Y bueno, por ejemplo, un contador solo maneja 150 de esas asociaciones. Un solo contador con 150 de esas asociaciones. Más política imposible. Sí, Tomás, ahí a mí, por lo menos mi percepción es que están fallando, entre otras cuestiones, los controles obvios que tiene que tener, por ejemplo, en este caso, un consejo deliberante, ¿no? Digo, hay un tribunal de cuentas, se supone que hay una fiscalización o una supervisión de cómo se ejecuta el presupuesto y sobre todo hay una rendición de cuentas posterior, es decir, después se tiene que revisar cómo se gasta el dinero del erario público, ¿no? Porque por un lado entran los impuestos, una vez que reciben los impuestos, eso se ejecuta, se aprueba un presupuesto. Y ahí es donde tendría que rendirse cuentas, algo que me parece que no está pasando.
No, claro, no es que fallan los controles, en realidad Corral no permite que haya controles, ese es el problema, no da información para que exista el control. Es gravísimo lo que pasa, sinceramente es muy grave, porque no permite que se controlen los recursos públicos. Calculo que no solamente con esta situación, también el Consejo Deliberante perdió la mayoría José Corral y, por ejemplo, le dejó de pasar presupuesto. A ver si lo entendemos. Una situación digamos, rayana con un poder de facto, digamos. No hay casi democracia. Le saca el presupuesto del Consejo porque se le había manejado la oposición, digamos, ¿no? Tomás, 2 líneas, por favor, de quién es el gitano, que lo veíamos recién en el informe y ahora vamos a compartir otra parte del informe. ¿Quién es el gitano? El gitano, indicado obviamente por los medios de comunicación en general, como uno de los principales apretadores que tiene justamente José Corral. De hecho, un miembro de esas asociaciones una vez lo denunció en una radio de acá, FM Sol de Santa Fe, y fue baleado con 6 balazos, le pegaron. Así que un tipo, digamos, muy complicado, ¿no? Que ha recibido mucha plata de Corral justamente para este tipo de cosas. Gracias, Tomás, por el contacto. Vemos el informe. Un abrazo. Este gobierno, nuestro gobierno, viene a poner un punto de inflexión y a decir un nunca más a la corrupción. Hemos visto los argentinos esta borrachera de corrupción que va a quedar en el pasado. Contame quién es Juan Carlos Viña. Juan Carlos es un vecino acá del barrio que nació acá en Santa Rosa de Lima. Y el tipo administra ahora planes sociales y tiene una asociación civil, ¿puede ser? Sí, de hace bastante tiempo tiene una asociación civil, administra planes sociales y tiene una orquesta de cumbia y una iglesia. ¿Hay alguna inconsistencia en que empleados del municipio puedan integrar esta cooperativa? Vamos a ver detalles si hace falta, para eso se hará la reunión en el Consejo oportunamente, pero insisto, estamos orgullosos de la tarea. Yo me dije en otros medios una persecución política hacia mi persona, soy músico, soy artista. Y además es contratado de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Para Cultura. Estamos orgullosos de la tarea. Su acuerdo con el gobierno lo ha hecho que sea la cara visible de algo que no se investiga ni se controla, como son los programas sociales, especialmente la Municipalidad de Santa Fe. Lo raro es que cuando usted es trabajador contratado de Cultura, la Municipalidad le destina a una ONG que usted preside y que maneja ese dinero. Juan Carlos Viña le dicen el gitano, ¿no? En el barrio. Le dicen el gitano. El tipo es radical. Sí, es radical. Y es empleado municipal al mismo tiempo. Sí, de hace un par de años es empleado municipal. Y al mismo tiempo administra estos planes, digamos, sociales. Porque nos dice la gente cada vez que conversamos del tema es que quieren que los que robaron sean presos. Lo ideal sería que existe una forma de repartir eso que en definitiva es una ayuda social y que habría que repartirlos bien, no que terminen manejándolo siempre lo mismo, porque no es solo él. También hay representantes de organizaciones que son las que reparten, ellos mismos tienen también organizaciones que son las que reciben. Nuestro gobierno tiene vocación de hacer por la gente. ¿Notás alguna diferencia entre Corral y la vieja política? Yo creo que lo de Corral es peor que la vieja política. Hace que, por ejemplo, en los dispensarios no haya leche porque ellos tienen la idea de que los negros agarran la leche y la venden para tomar vino. Lo que pasa es que hay mucha impunidad y como están todos con Corral, por supuesto que van a tapar todo y nadie va a salir a decir la verdad. Nosotros somos unos pobres giles que dijimos la verdad y te mandan a matar. La vieja política que tan mala era, uno por ahí termina añorándola con este tipo de gobierno porque son tremendamente peores.